punto número 4, que es el mensaje del compañero José Antonio Almazán González, secretario de Jubilados. Muchas gracias, compañeras, compañeros. Quiero iniciar mi informe agradeciendo de mucho corazón la presencia de la doctora Verónica Montes de Oca y del licenciado Kitazawa. El aplauso es a la participación que mucho alienta y nos ayuda a avanzar en el conocimiento de lo que somos. Ya de manera particular a la doctora Virginia Montes de Oca le ofrecemos el que se pueda avanzar en la formulación de una encuesta para tener los datos fundamentales de una valoración de, no quiero ser presuntuoso, pero lo quiero decir así, de uno de los principales, o tal vez el primero, de los grupos de jubilados que derivan de cláusulas de contrato colectivo de trabajo. Esa comunidad tiene historia, tiene su propia vida, tiene muchas cosas que contar. Hay compañeros que se nos han ido, tenemos compañeros de más de 90 años que son un acervo de memoria, de conocimiento que tenemos que compartir entre todos nosotros, y parte de ello está en el interés que tiene la doctora y por supuesto con gusto podemos compartir el trabajo que ella nos propone. Y al licenciado Kitazawa queremos decirle igualmente que en materia de derechos humanos tenemos un interés por supuesto muy especial derivado de la situación tan difícil que hemos vivido en los últimos 3 años. Todavía cuando ese golpe fascista de Calderón, los derechos humanos no habían sido elevados al rango constitucional, teníamos solamente las garantías individuales. Hoy, mediante una reforma constitucional reciente, la materia de derechos humanos es materia constitucional. Reconocemos nuestra llegada reciente a este tema, pero tenemos mucho interés en que este asunto sea profundizado con el apoyo de gente como usted, licenciado Kitazawa. La Semana de Jubilados, compañeros, en mi opinión fue un éxito. No lo digo por la asistencia, lo digo por lo que comentan algunos compañeros, sembramos una semilla. Lo que buscamos fue sacar el tema de los jubilados de la mera percepción de una celebración más, de un festejo, bien merecido por supuesto, pero ubicándolo en los terrenos de los derechos humanos, en el terreno de la cultura, en el terreno de la ciencia, en el terreno del entretenimiento, en el terreno de las artes, y todos los puntos que se fueron acumulando, incluido el deportivo que ya tenemos y ganado a pulso, nos permite decir que esta semana fue un éxito. Concluye el día de hoy con una comida baile. Para los que no tienen boletos, todavía hay lugares. Entrando en materia, vamos a enviar el día de hoy un nuevo oficio al director general del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, el SAE, cuyo texto dice lo siguiente: por ese conducto y en aplicación de las cláusulas 64, 98 y 112 del contrato colectivo de trabajo celebrado entre Luz y Fuerza del Centro y el Sindicato Mexicano de Electricistas, y para la debida protección de los derechos de los trabajadores y jubilados del Sindicato Mexicano de Electricistas, solicitamos la siguiente información. Primero, informe al detalle del movimiento habido en la cuenta Fondo de Reserva para Jubilaciones, conforme se establece en la cláusula 64, fracción séptima, inciso D, párrafo segundo del contrato colectivo de trabajo celebrado entre Luz y Fuerza del Centro y el Sindicato Mexicano de Electricistas, que establece: a solicitud del sindicato, LIF le suministrará detalle del movimiento habido en la cuenta Fondo de Reserva para Jubilaciones. Punto 2.
Informe del fondo que señala la cláusula 98, terrenos y casas para habitación, fracción quinta, inciso A, del contrato colectivo de trabajo celebrado entre Luz y Fuerza del Centro y el Sindicato Mexicano de Electricistas. Punto 3. Informe al detalle del movimiento habido en la cuenta Fondo de Reserva del Seguro Sindical, conforme se establece en la cláusula 112, Seguro Sindical, fracción primera, inciso C, que establece: a solicitud del sindicato, LIF le suministrará detalle del movimiento habido en la cuenta Fondo de Reserva del Seguro Sindical. La información que solicitamos abarca del año 1994 a diciembre de 2012. Sin más por el momento, me despido agradeciendo de antemano su pronta respuesta. Atentamente, por el derecho y la justicia del trabajador, México, Distrito Federal, 20 de diciembre de 2012, firma Martín Esparza Flores, secretario general, firma José Antonio Almazán González, prosecretario de Jubilados, con copia en orden jerárquico a diversos funcionarios que integran el sistema de administración y enajenación de bienes. Esto que hemos venido repitiendo en los últimos tiempos nos permite decir que ya hay materia a partir de este último para fincar responsabilidades a partir de que no se nos ha dado la respuesta como quedó asentada desde la primera minuta de septiembre del 2011 y la última de septiembre de 2012. Con ello estamos dando fiel cumplimiento a nuestras funciones como presecretario de Jubilados y a nombre de la dirección del Sindicato Mexicano de Electricistas. De la misma forma, estamos enviando, lo vamos a entregar en un rato más, un documento a la diputada federal de esta 62ª legislatura, la diputada María del Socorro Ceseñas Chapa. Ella es secretaria de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, que dice lo siguiente: estimada diputada federal Socorro Ceseñas Chapa, reciba usted el afecto y reconocimiento del Sindicato Mexicano de Electricistas y junto con él la solicitud para que por su conducto como secretaria de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública podamos contar con el desglose preciso de la cantidad que por 17,960,420,000 pesos presenta el Ejecutivo Federal para el pago de jubilaciones de los trabajadores jubilados de Luz y Fuerza del Centro, miembros del Sindicato Mexicano de Electricistas, para el presupuesto de egresos de la Federación 2013. Asimismo, le solicitamos se corrija el concepto actual con el que están etiquetados estos recursos y se diga que son para el pago de las cuotas de jubilación de los jubilados de Luz y Fuerza del Centro. Agradeciendo su fina atención, nos ponemos a sus órdenes esperando su pronta respuesta. Firma un servidor. Este documento lo vamos a entregar una vez que concluya esta asamblea del grupo de jubilados y quiero hacer los siguientes comentarios. En el 2010 se etiquetaron 24,461 millones para el pago de las cuotas de jubilación y demás prestaciones. En el 2011 se etiquetaron 17,148 millones. En el 2012, 18,232 millones y finalmente, de acuerdo a lo que se establece en el presupuesto, en el proyecto de presupuesto de egresos de la Federación que presentó Enrique Peña Nieto, se han etiquetado 17,960 millones de pesos. Por supuesto, las diferencias son bastante perceptibles. En tanto, en el 2010 fueron 24,461 millones. Para el siguiente año disminuyó en un 30% a 17,148 millones. Al año siguiente, en el 2012, se incrementó a 18,232, que suma un 6% superior al año 2011, y finalmente para el próximo año, respecto a este año que estamos concluyendo, hay una disminución del 1.5, menos 1.5. Por supuesto, si nosotros tenemos y guardamos el dato de cuántos éramos en 2009 y cuántos somos actualmente, lo que se observa es una curva descendente en el número de jubilados agremiados al Sindicato Mexicano de Electricistas.
Y por supuesto ese descenso de más de 22.000 a menos de 21.000 no tiene absolutamente conexión lógica, estadística, con los datos que aparecen en la cuenta pública, en el presupuesto de egresos de la Federación. Por esa razón estamos solicitando el desglose de estas cantidades, particularmente de lo que se está etiquetando para el próximo año por 17.960 millones, porque no nos basta saber que los recursos están ahí firmes para el pago de las cuotas de jubilación. Queremos saber cómo se integran, mediante qué fórmula de cálculo, a cuántos jubilados están contemplando, qué otros pagos están haciendo a cuenta de un concepto que en mi opinión está inflado, no corresponde a cifras reales y merecemos una explicación. El otro asunto, ya lo comenté, tiene que ver con que nosotros no recibimos pensiones conforme al contrato colectivo de trabajo, recibimos cuota de jubilación por concepto de la jubilación derivada del tiempo de servicios de larga duración, conforme lo establece nuestra cláusula 64. Entonces, estos asuntos son extremadamente relevantes y estamos tomando nota de todos ellos. Y finalmente, como parte de lo mismo, tenemos lo que es el programa de obras e inversiones del sector eléctrico. En varias páginas, de un total de 43, aparecen diferentes conceptos que de manera directa o a través de las plantas o de las redes de transmisión se etiquetan como luz y fuerza del centro. No son cantidades pequeñas, son cantidades que suman miles de millones de pesos, y también sobre esto vamos a exigir la debida explicación, porque si estamos en la perspectiva del patrón sustituto, por supuesto vamos a defender toda esta materia de trabajo que hasta este momento aparece etiquetada como obras a realizar por Comisión Federal de Electricidad. Compañeros, estamos cerca de los 100 años, pero el derecho a jubilarnos cumple el día de hoy 78 años. Nosotros venimos del contrato colectivo de trabajo de 1934. En ese contrato logramos, bajo condiciones de edad y de tiempo de servicios, la jubilación hasta un 75% respecto al salario que teníamos como trabajadores activos. Fue la huelga de 1936 lo que finalmente consolidó esta prerrogativa que no tiene un par, que no tiene un igual en otros contratos colectivos de trabajo en México y en América Latina, por lo menos que a mí me conste en lo que hace a revisión de contratos colectivos de trabajo. Somos, como lo hemos escuchado, de gente dedicada a la ciencia, dedicada al análisis científico, la doctora Verónica Montes de Oca, el licenciado Kitazawa. Somos una comunidad con una enorme raíz, una enorme tradición y una historia sin igual en la historia del movimiento obrero en nuestro país. Vivimos tiempos difíciles, más aún cuando estamos viendo que al inicio de este gobierno se comienzan a aprobar leyes buscando uniformar a la baja el derecho a la pensión de todos los adultos mayores de la República Mexicana. Más aún cuando nos acabamos de enterar por los periódicos de ese miserable y raquítico incremento a los salarios mínimos que ni siquiera alcanza para un boleto del metro. De ese tamaño es la hazaña y la perversidad de la oligarquía y de quienes desde el gobierno de la República lo representan. Es una burla y hay que responder a esa burla con dignidad. A lo largo del periodo neoliberal, la caída del salario ha sido terrible. Diversos estudios sitúan la pérdida del poder adquisitivo
de inicios de los años 80 a la fecha, entre un 80 y un 85%. Como lo hemos dicho en estudios elaborados aquí en casa, quiere decir que con lo que se pagaba en 1974, para dar el ejemplo de la curva de salario de los trabajadores electricistas del ESME, con lo que se pagaba a un trabajador en aquellos años, hoy se pagan a 4 trabajadores. De ese tamaño ha sido el nivel, el declinamiento del salario, de los salarios mínimos, de nuestros salarios, y por supuesto es una de las raíces, una de las causas de fondo que explican el creciente malestar y el descontento social en nuestro país. Llegamos a nuestro 4º aniversario a partir de ese infame decreto de extinción, y aquí estamos todos nosotros. Parte de lo que somos anida en nuestros corazones. Mucho de lo que somos anida en nuestra conciencia. Somos un sindicato con raíces, somos un sindicato con historia, somos un sindicato con memoria de nuestro pasado, y eso quiere decir que estamos firmemente anclados en la historia de México y en la tierra fértil de la patria mexicana. Por eso vamos a ganar, camaradas. Mientras sepamos mantener en este transcurso de un año que se acaba y las semanas del próximo, estamos con el mejor perfil para alcanzar la victoria. Tenemos en la mano no un papel, camaradas, tenemos en la mano un documento jurídico laboral que reconoce la razón jurídica que le asiste a nuestro sindicato cuando nos amparamos y cuando demandamos el patrón sustituto. Con todo respeto, ese golpe no se lo quita nadie. Calderón se fue y el ESME está aquí, camaradas. El nuevo gobierno tendrá que atender el justo razonamiento del Sindicato Mexicano de Electricistas. Ellos saben que tienen que resolver con apego a derecho, porque el tema del ESME está debidamente colocado ya en los tribunales internacionales, tanto en la OIT como en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como en la Oficina Laboral, que tiene que ver con la aplicación del Tratado de Libre Comercio Estados Unidos, Canadá, México, en diversos espacios y sitios internacionales que tienen que ver con velar los derechos laborales. El caso del ESME está firmemente anclado, y eso lo saben los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es cuestión de tiempo, camaradas, y no dejarnos manipular ideológica y políticamente por todos aquellos que, si al día siguiente no ven un resultado tangible, ven terreno fértil para sembrar la duda, tratar de crear la división y la desconfianza ante la dirección que encabeza nuestro secretario general Martín Esparza Flores, compañeros. Son momentos claves, son momentos justos para alcanzar la victoria, y así vamos a seguir actuando. Finalmente, como parte de estos festejos, queremos pedirles, al final vamos a hacer entrega de libros como parte de esta semana de los jubilados. Vamos a entregar reconocimientos a compañeros que participaron de una o de otra forma en actividades deportivas, etcétera, en esta semana de jubilado. Vamos a reconocer la vida y el esfuerzo de nuestros jubilados de más de 75 y más de 85 años de edad. Los vamos a recibir y los vamos a despedir con un aplauso a quien ha entregado su vida a la causa del Sindicato Mexicano de Electricistas. Y en algo que nos honra, porque es una consigna de unidad, es una consigna de fuerza y es una consigna de lucha, les pido de pie que me den una S, que me den una M, que me den una E, más fuerte, muchas veces.
los que puedan y quieran quitarse un poco la polilla y otras cosas, nos vemos en la tarde ahí en la comida baile de Villacuapa. Muchas gracias, compañeras, muchas gracias, compañeros.